Muy buenos días, gracias por participar el día de hoy en nuestro webinar sobre evolución y automatización de la arquitectura de data centers. El día de hoy, nuestro orador es Camilo Pavón, él es arquitecto de soluciones en DGH y es PCIe de seguridad y service provider. Camilo nos va a mostrar las diferentes etapas que ha tenido el data center y cómo tecnologías y soluciones que ahorita encontramos pueden mejorar lo que usted ya puede tener en su data center o lo que piensa colocar en él. Los dejo con Camilo. Cualquier duda está el espacio de Q&A para que la puedan hacer a través del chat y la podemos solucionar al final del webinar. Al final del webinar igual tendremos un espacio para preguntas y respuestas, si quedó alguna duda de lo que se hace Camilo, y estamos ahí presentes si tienen algún problema de sonido. Muchas gracias. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar un poco del data center, un poco de lo que ha sido la evolución del data center, un poco de cuál ha sido la estrategia global del data center. Vamos a ver cómo es que está posicionado esta parte del SDN al interior de nuestro data center y una arquitectura que es bastante mencionada dentro del mercado, que es ACI. Entonces, mi nombre es Camilo Pavón, soy arquitecto de soluciones en PGH. El día de hoy pues, los voy a acompañar en este breve espacio para darles solamente una breve visión de cómo hemos tenido esta evolución dentro de nuestro data center y como qué posibles estrategias podamos apuntar en un futuro. Inicialmente, vengo con esta pequeña metáfora que vi hace unos meses en una presentación del data center, en donde traían a colación este libro, Cómo los edificios aprenden. ¿Cómo los edificios aprenden? Un libro que escribió Stewart Brand hace un par de años, en donde mostró unas bases de la arquitectura moderna, las cuales son completamente aplicables a nuestra arquitectura de data center. Dentro de este libro hay dos frases importantes que me gustaría mencionar, en donde la primera de ellas es cada edificio es una predicción y cada predicción está mal. ¿Por qué razón cada predicción está mal? Porque usualmente cuando hacemos una planeación de algo, sabemos que durante el camino para llegar a nuestro producto final siempre ocurren modificaciones. Sí, usualmente la arquitectura no se entrega en su producto final con el primer diseño inicial de manera definitiva, sino que durante el camino, debido a algún percance, algún inconveniente o alguna modificación debido a que alguna aplicación o algo en la arquitectura no era compatible con este diseño, pues tuvimos que hacer valga la redundancia, modificación a nuestro diseño. Y una segunda frase que me parece bastante relevante dentro de este libro es que en vez de tratar de anticipar el edificio perfecto para un momento específico de tiempo, deberías tratar de proponer construcciones flexibles que se puedan adaptar sobre el tiempo. Nuestros data centers actualmente son data centers que nosotros deberíamos pensar que el data center debe ser algo que permita adaptarse no solamente a nuestro tiempo actual, sino que permita anticiparse a lo que viene en el futuro. Entonces debemos tener en cuenta que nuestra arquitectura debe ser una arquitectura que permita tener flexibilidad y elasticidad para que se pueda adaptar a los nuevos cambios de la tecnología. Para que nuestro negocio sea exitoso, necesitamos que, en este caso, nosotros nos convirtamos como arquitectores de transición. Entonces, necesitamos ser arquitectos de transición.
arquitectos que permitan adelantarse precisamente a los movimientos que tiene la tecnología. Entonces, asimismo tenemos que diseñar nuestros data centers que me permitan tener adaptabilidad a los nuevos cambios. Con esta pequeña introducción solamente quería dejar en claro que nuestros data centers no deberían ser data centers lineales, deberían ser data centers que se adapten, deberían ser data centers flexibles, que nos permitan adaptarnos nosotros a lo que son las nuevas tendencias del mercado. Entonces, dentro de nuestra agenda, básicamente la charla la dividí en 4 secciones principales, en donde inicialmente vamos a hablar como cuáles eran los servicios de data center en nuestra etapa legacy o en nuestra etapa inicial, cuál es la estrategia global del data center posterior a detectar todas estas, digamos, malas prácticas o unas prácticas iniciales que tuvieron resultado, pero a partir de eso formando una nueva estrategia de ejecución. ¿Cuál es o qué funcionalidad tiene el SDN al interior de nuestro data center? Y por último, ¿qué es esta estrategia de ACI? Nuestra infraestructura legacy del data center, como anteriormente veíamos nosotros los servicios. Para muchos de nosotros, hablo específicamente por mi caso y espero que también muchas de las personas que nos están acompañando el día de hoy, nosotros llevo trabajando un poco más de 10 años en estos entornos de networking y data center. Y hemos visto pues que ha tenido, o en las prácticas iniciales del data center, veíamos que dentro del despliegue de lo que eran aplicaciones, servicios, infraestructura, todo dependía exactamente de cuánto espacio teníamos nosotros de nuestros racks. Usualmente nuestros data centers se limitaban en tamaño por la cantidad de racks que tenía disponible para hacer despliegue de soluciones. Anteriormente solamente teníamos una cantidad limitada de espacio, en donde los conceptos de virtualización posiblemente se perdían dentro de nuestro data center. Entonces, solamente teníamos entornos en donde cada vez que queríamos hacer la ejecución o la implementación de una nueva aplicación o servicio, debíamos hacerlo a través de la instalación física de servidores, a través de la implementación de nuevos equipos que me permitieran interconectar estos servidores, la implementación de nuevas unidades de storage, posiblemente para poder guardar el backup de estas aplicaciones. Entonces, cada uno de estos componentes generaba un poco o ocupaba un poco más de espacio dentro de nuestro data center, hasta que llegaba al punto que llegamos simplemente al límite del data center. Dentro del despliegue de esta infraestructura, podíamos ver que la capacidad de despliegue del data center se daba de forma lineal, porque simplemente nuestro data center tenía el límite que nos pudieran dar la cantidad de racks que tuviéramos implementados. Asimismo, la cantidad del consumo de recursos al interior del data center se daba de forma lineal. O sea, todos nuestros recursos de networking se ocupaban linealmente a medida que iba implementando más servidores, más aplicaciones, más servicios. Asimismo, nuestros componentes de interconexión se veían ocupados, ¿sí? Vemos que también anteriormente lo que eran las imágenes de software, las imágenes de firmware que se encontraban dentro del firmware e incluso las mismas configuraciones eran completamente segregadas, eran completamente distintas, ¿sí? Porque simplemente no existía un tema de consolidación, un tema de convergencia. Entonces cada uno de los componentes del data center se gestionaba como un ente completamente separado. Adicionalmente, pues a eso, pues lo que era el mantenimiento y la operación de cada uno de estos componentes se realizaba de forma separada. Esta es una gráfica bastante importante dentro de lo que era la arquitectura inicial del data center. La arquitectura inicial del data center era una arquitectura jerárquica que era basada en 3 capas, las cuales creo que para los que hicimos nuestros SNA hace un par de años, era nuestra base de conocimiento para lo que era la implementación de nuevas arquitecturas, sea de campus o sea de data center, en donde esta arquitectura estaba compuesta por 3 capas, una capa de acceso, una capa de agregación y una capa de core.
¿sí? Estas tres capas eran las que nos daban la base completa de la arquitectura, tanto en la parte de campus, en la parte de los usuarios, como en la parte del data center. Incluso, actualmente, de hecho sé que hay muchos clientes con los que me encuentro también a diario, que aún continúan implementando esta práctica dentro de su propio campus e incluso dentro de su data center. Entonces, esa es una de las, digamos, de las cosas que inicialmente con las que nosotros montamos nuestro data center. Nuestro data center, también dentro de la implementación del mismo, podíamos hacer la identificación de 4 dominios principales dentro del data center. ¿Cuáles eran? Inicialmente teníamos un dominio de la parte de lo que es el entorno de servidores, tenía un dominio que es la parte del entorno del storage, tenía un dominio que hace parte del entorno de networking y tenía un dominio que en realidad es un poco transversal, que es el dominio de la seguridad. Entonces, nuestros data centers simplemente eran un poco segmentados dentro de lo que eran los dominios, o sea, eran dominios bastante marcados por la infraestructura, en donde la comunicación entre estos dominios requería de pronto un skill bastante específico, porque, digamos, nuestros administradores solo podían llegar hasta el punto en donde tuviera el límite de su dominio. O sea, el administrador del entorno de networking muy seguramente tenía desconocimiento de cómo funciona el storage, la persona que administraba el storage tenía desconocimiento de cómo era el funcionamiento del servidor, y asimismo los de servidores tenían desconocimiento de cómo era el funcionamiento de sus otros dos dominios. Entonces, esta segregación de conocimiento pues simplemente evitaba que pudiéramos tener tecnologías convergentes, ¿sí? Porque precisamente el hecho de poder conocer solamente un dominio, o de tener solamente un dominio de conocimiento, evitaba poder hacer un despliegue rápido o encontrar una falla de manera rápida y sencilla para lo que era el despliegue de nuevas soluciones. En estos data centers antiguos, o en los data centers de una generación que ya estamos trabajando para poder cambiar, también se veía mucho lo que era la segmentación de servicios entre data centers. Entonces, existían clientes que actualmente tenían data centers en donde alojaban soluciones, en donde inicialmente la solución se alojaba dentro de un único data center, a pesar de que el cliente poseyera más data centers para poder alojar esta solución. Entonces, para las estrategias de lo que eran estrategias de ERP, de Disaster Recovery, estas estrategias eran estrategias que no eran fáciles de implementar, porque el hecho de poder tener dos data centers implicaba pues también que yo debía tener una interconexión entre los mismos, en donde existían estrategias, como era una estrategia de interconexión en capa 2 a través de una MPLS, o existía alguna estrategia de tener una fibra oscura entre data centers, lo cual generaba unos costos pues bastante altos para solamente el mantenimiento de la interconexión de data centers, como, digamos, como principal parámetro. Y un segundo parámetro importante es que las desventajas de tener una conexión extendida entre data centers, pues de pronto podían afectar al momento de falla pues los dos data centers al mismo tiempo. Por ejemplo, tener un tema de algún tipo de loop. Dentro de un data center, en una conexión pues, de capa 2 entre data centers, podía propagar este mismo problema al data center alterno, ¿sí? Entonces, esta segregación de servicios, digamos que tenía una desventaja en el hecho de que utilizábamos tecnologías tradicionales para hacerlo y digamos que esa segregación de servicios, a veces por la misma limitante que teníamos de interconexión entre data centers, era difícil el tema de la movilidad de servicios entre data centers. Entonces no podía hacer el movimiento de lo que era un servicio alojado en un data center ser desplegado en el data center alterno, ¿sí? Porque precisamente no podía mover estos equipos entre data centers. Dentro del mismo despliegue de esta infraestructura,
Hay temas que, pues de hecho, los acabo de nombrar, que digamos, me generaban un poco más de retrasos en el despliegue de soluciones, porque asimismo, como tenía que ser despliegue de servidores, instalaciones físicas, adecuación de energía, adecuación de espacio, todos estos componentes adicionales hacían que el despliegue de un servicio o una aplicación dentro del data center me demorara pues un tiempo bastante alto. Eso era un poco más de la idea de lo que eran nuestros data centers, de cómo se comportaban los data centers, o cómo eran estos data centers con los que crecimos, o por lo menos yo crecí hace un par de años. Entonces, esta estrategia, pues basada, digamos, en esta arquitectura con la que crecimos, han habido pues una serie de, digamos, de mejoras sobre la misma, que eso es lo que vamos a ver como dentro de esta estrategia global de data center. Entonces, dentro de la estrategia global de data center hay unos puntos importantes que quise mencionar para que todos estuviéramos claros hacia dónde están apuntando esta tendencia del data center. La primera es que, digamos, la infraestructura del data center en este momento se está trabajando para poder hacer la labor de abstracción, la labor de convergencia y de virtualización de soluciones. La palabra clave acá, de hecho tres palabras claves acá, abstracción, convergencia y virtualización, son las palabras claves para todo el despliegue dentro del data center. Entonces, ahorita los vamos a ir desglosando una a una. Pero acá, importante el tema de la abstracción de funcionalidades, que yo pueda tener un tema de que las funcionalidades principales, poderlas concentrar en un cerebro central y funcionalidades básicas de envío de paquetes, poder dejarlas sobre los equipos de forma separada. Eso es uno de los principios de SDN, de SDN. Y eso es algo que vamos a hablar un poco más adelante. La segunda cosa importante dentro de esta estrategia era el despliegue fácil de soluciones, y asimismo el crecimiento horizontal de nuestro data center se pudiera dar de forma sencilla basada en la arquitectura que tenemos. Anteriormente, pues estas arquitecturas veíamos que a pesar de que eran arquitecturas que se basaban en esas tres capas, el despliegue de más equipos era limitado por la cantidad de interfaces que teníamos en las capas intermedias, sea en la capa de distribución, sea en la capa de core. Y sabemos, o por lo menos de los que hemos arquitectado data center, que aumentar en la cantidad de equipos, de módulos o de interfaces dentro de estos equipos intermedios de la capa de distribución y de la capa de core eran gastos bastante altos, ¿sí? Para poder aumentar nuestra arquitectura, ¿sí? Asimismo, pues se aumentaba la cantidad de equipos, se aumentaba la cantidad de espacio requerido para poderlos implementar. Tercer parámetro importante dentro de esta estrategia del data center es la independencia de la localización. Nosotros dentro del data center, en el data center, la estrategia actual del data center es que independiente de donde esté, yo debería poder desplegar cualquiera de mis servicios y aplicaciones en el data center. Entonces, ¿cuáles eran las posibles localizaciones que tengo en un data center? Anteriormente solamente tenía una o dos, por mucho, que tenía el data center principal y mi data center alterno. Ahora ya vemos que hay varias localizaciones donde podrían estar, ¿cierto? Porque acá entramos a un concepto bastante importante, que es el concepto del cloud, ¿cierto? O en nuestras soluciones basadas en nube. Entonces, la localización ya sabemos que no solamente puede estar físicamente en nuestro data center, sino que también puede estar alojada dentro de una solución de cloud, en cualquiera de nuestras posibles presentaciones. Entonces, ahí entran nombres importantes como son Amazon Web Services, tenemos las nubes de Microsoft Azure, tenemos las nubes de Google Cloud, y asimismo, pues existen también proveedores de servicio que también ofrecen sus propias nubes para poder alojar sus soluciones, en donde únicamente lo que requieres para conectarte a este tipo de soluciones es tener precisamente una conexión de Internet, ¿sí? En donde, pues,
esta conexión puede ser o pública o puede ser una conexión privada a través de una PPLS, en donde en cualquiera de las dos posibilidades también puedo hacer la interconexión utilizando métodos seguros, como es una VPN entre un sitio y otro sitio, para que todo el tráfico que va entre data centers sea un tráfico que pueda irse de forma cifrada, ¿sí? Y como último, un punto 4 dentro de nuestra estrategia global de data center, es que todo lo que es el despliegue de servicios, despliegue de aplicaciones, debe darse no en los mismos tiempos de respuesta que se tenía anteriormente, que podían ser meses, sino ahora el despliegue de aplicaciones a través de un grupo de soluciones que ya las vamos a ver de tipo virtualizado, pues me permitan que esos tiempos de ejecución, esos tiempos de despliegue se reduzcan a solamente unos minutos. Dentro del data center, la primera estrategia, de hecho acá entra la palabra, yo creo que ha sido, o es la palabra, para mí es la más importante dentro de todo lo que es la arquitectura del data center, es la palabra virtualización. La virtualización yo creo que ha sido como la base de nuestra arquitectura, de todo lo que es la arquitectura del data center, porque la virtualización aplica, de hecho, de manera transversal a todos los conceptos. Entonces, esto aplica tanto en la parte de cómputo, aplica como en la parte de networking, aplica en la parte de storage, que son los tres dominios principales que los nombré dentro de nuestros data centers de tipo legacy, que todos estos tres componentes principales ya se pueden virtualizar dentro de todo nuestro entorno de data center. Entonces, ya nosotros podemos ver que lo que son las unidades de cómputo, lo que es la parte de networking, la parte de storage, pueden ser virtualizadas dentro de un pool de recursos que pueden estar instalados posiblemente en un enclosure que tenga una capacidad de cómputo bastante alta, en donde tenga pues un storage bastante grande, una capacidad de RAM bastante grande, y ahí puedo hacer el despliegue de todas mis soluciones de forma virtualizada. ¿Sí? Entonces el concepto de virtualización es un concepto transversal que entró en estos tres dominios, en los dominios de servidores, en los dominios de storage y en el dominio de networking. Dentro de la parte del networking, de pronto enfatizando un poco más en esta parte, todo lo que son los servicios de networking pasaron de tener arquitecturas jerárquicas de tres capas, que es la arquitectura que vimos hace un rato, que era nuestra arquitectura de tipo legacy, a arquitecturas basadas en Fabric. ¿Qué es una arquitectura basada en Fabric? Fabric en sí, la traducción de Fabric es un tejido, o sea, la traducción en español de esta palabra es un tejido. Un tejido es básicamente una red que se monta entre un grupo de equipos y todo este grupo de equipos se ven como si fueran un único componente, ¿sí? Entonces, en nuestras redes tradicionales, en las redes anteriores, cada uno de los componentes dentro del data center se veía como un componente independiente. Esa independencia me decía que cuando yo quiero hacer un despliegue de algún servicio, tenía que ingresar equipo por equipo para poder hacer el despliegue de una solución. Entonces tenía que configurar el equipo de acceso para que me permitiera la conexión del nuevo servidor. Tenía que configurar el equipo de distribución para poder pasar el segmento a ese servidor. Tenía que configurar los equipos de core para que me permitiera hacer la interconexión en capa 3 de este segmento y la conexión hacia las demás distribuciones. Entonces, esta configuración debía hacerse paso a paso. Y asimismo, como era la interconexión de networking, se hacía la configuración de políticas de seguridad, se hacía la configuración de nuestras red de storage y cada uno de los componentes que constituían este data center solamente para hacer el despliegue de una única solución. Mientras que en esta arquitectura basada en Fabric, todo el data center en sí se ve como un único componente. Entonces, el despliegue de una solución solamente debería acceder al único componente que se manejaría como un equipo central, que para nuestros términos técnicos sería nuestro controlador, y este controlador se encargaría de hacer específicamente lo que es la configuración completa del data center, ¿sí? Entonces, vemos que simplemente solo por el hecho de tener
un equipo central haciendo configuraciones, pues este equipo me permitía hacer una eficiencia en la operación. ¿Sí? Dentro del data center, el data center en sí ya no debe tener ningún tipo de dependencia del tema de la localización de dónde se encuentran las aplicaciones alojadas. Por consiguiente, pues ya yo podría tener, ahorita les mencioné un ejemplo, podría tener pues un data center principal, podría tener un data center alterno y una parte de mis aplicaciones alojadas simplemente en la nube. Entonces, la interconexión de estos data centers acá entra una palabra que muy seguramente alguien o algunos de los participantes de este webinar ha escuchado, que es la palabra overlay. Acá entra mucho lo que son las tecnologías de tipo overlay. Esto es un concepto también que digamos tiene bastante relevancia en el mercado, porque la parte del overlay resulta que son protocolos que se montan sobre un underlay. ¿Underlay qué es? El underlay es simplemente nuestra capa de interconexión entre data centers, sea el data center principal, data center alterno, sea data center que estén alojados en el cloud, en la nube. Entonces, el underlay es la red de transporte de interconexión basada en IP, la que ustedes conocen de forma tradicional, la que conocemos desde nuestro CCNA básico. El overlay son protocolos que se montan sobre esa red de transporte. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener este tipo digamos, de protocolos de overlay para interconexión de nuestros data centers? Que simplemente el overlay me permite hacer o me permite tener la interconexión del data center sin las desventajas que tiene hacer una interconexión en capados entre data centers. O sea, nuestra interconexión entre data centers puede tener dominios de capados de forma completamente separada, pero pasar tráfico de capados como si pareciese que estuviéramos conectados a través de un cable. ¿Sí? Entonces, lo que son problemas de capados, como un posible loop, que usualmente es la palabra o de los problemas que de pronto tiene un poco más de relevancia, o algo de la redundancia dentro de nuestros data centers, esos problemas de loop simplemente se quedan alojados dentro del data center, pero esa propagación hacia el otro data center no existe, no pasaría. Adicionalmente, también hay una eficiencia del tráfico. El tráfico que se habla dentro de un segmento de red se mantiene dentro del mismo data center a menos que el equipo al que quieren contactar se encuentre en el otro data center. Entonces, existe también una eficiencia en el envío de tráfico entre data centers, porque ya todo lo que es el tráfico de tipo boom, que es el broadcast, unicast y multicast, todo este tráfico se queda directamente sobre el data center a menos que requiera específicamente llegar al otro data center. ¿Sí? Entonces, hay una eficiencia en el envío de tráfico utilizando estas tecnologías de tipo overlay. Dentro de esta arquitectura del data center, como estrategia importante del mismo data center, están las labores de lo que es la estandarización de las aplicaciones, o sea, estandarizar aplicaciones para que la estandarización de las mismas aplicaciones permitan una flexibilidad y despliegue rápido de las mismas. Entonces, nosotros al estandarizar las aplicaciones que tenemos al interior de nuestros data centers, permitimos tener una agilidad, eficiencia y simplicidad para poder desplegar nuevas aplicaciones. ¿Sí? Anteriormente, incluso todavía me encuentro clientes que tienen aplicaciones dentro de su data center que tienen más de 10 años. Y el mismo cliente tiene problemas para poder mover estas aplicaciones a entornos de nueva generación, porque simplemente son aplicaciones que son incompatibles con los entornos de nueva generación. Entonces, la arquitectura de estas aplicaciones son arquitecturas únicas, ¿sí? Que evitan o digamos que dificultan el tema de poder llevar la misma aplicación a un entorno de nueva generación. Entonces, digamos que esa limitante de las aplicaciones antiguas, en donde cada una tenía un desarrollo completamente diferente a la otra, pues digamos que limitaba mucho en el tema de
de lo que era mandato a nuestras arquitecturas de nuevos data centers y despliegue rápido de soluciones. Entonces, actualmente lo que se está tratando en los data centers es poder generar una estandarización de esas aplicaciones para que asimismo puedan desplegarse de forma rápida y automatizada al interior del mismo data center. En esa misma estrategia global del data center, vimos que, o por lo menos actualmente pasamos por estas tres etapas, de pasar de un despliegue físico de la solución en sí a un despliegue virtualizado de la misma solución, haciéndolo pues lo mismo, ahorro de espacio, ahorro de la cantidad de conexiones, ahorro de energía, porque dentro de estas estrategias, no lo he nombrado mucho, dentro de la estrategia del data center, está que nosotros actualmente podamos trabajar a través de un concepto global que se llaman data centers verdes o green data centers, en donde simplemente podamos tener una eficiencia en la cantidad de energía que hacemos uso actualmente dentro del data center, disminuyendo la cantidad de componentes que consumen estos, valga la redundancia, estos recursos dentro de mi data center. ¿Sí? Entonces, los data centers verdes, o sea, la tendencia del mercado es poder hacer los data centers los más compactos posibles, precisamente para evitar el gasto de energía. Entonces, en las mismas etapas que les estoy explicando, del primer despliegue físico, posteriormente a un despliegue virtual, ya veíamos que la provisión de servicios ya no demoraba la cantidad de meses que me podía desplegar la parte física, sino ya podíamos demorar días haciendo el despliegue, e incluso ya la tendencia del mercado dentro de la actualidad está de que nuestras aplicaciones pueden ser programables, o sea, yo pueda a través de herramientas de orquestación pueda hacer la creación de una base de datos, pueda hacer la creación de un servidor, una app específica, alojada sobre ese pool de recursos virtuales que se encuentran alojados dentro posiblemente de un enclosure. Entonces, esta programabilidad de las aplicaciones y de los servicios me ayuda a que el despliegue de nuestras aplicaciones se haya agilizado simplemente de días que venía solamente alojando servicios de virtualización, o sea, máquinas virtuales con un servicio específico, a servicios que se puedan programar en minutos. ¿Sí? Dentro de estas herramientas de orquestación existen bastantes, pero usualmente de pronto algunas de las más conocidas es el término OpenStack. OpenStack es una herramienta que me permite hacer esta labor, entre comillas, de orquestación de nuestro entorno, de nuestra infraestructura física. Entonces yo podría orquestar lo que son los componentes físicos en donde se encuentra simplemente alojada una capacidad de cómputo. Pero entonces podríamos tener, podríamos alojar pues, de forma fácil y sencilla lo que son aplicaciones de, no sé, alguna base de datos, algún servidor de tipo web, algún servidor, no sé, de cualquiera de los servicios que se tienen al interior de los usuarios en minutos, ¿sí? De forma muy fácil y sencilla porque él utiliza plantillas para poder hacer la generación de estos servicios, ¿sí? Entonces, dentro de la dirección actual del data center, como estrategia global, vimos que ya de pasar pues, de estas arquitecturas basadas en appliance, de arquitecturas jerárquicas de distintas capas, pasamos a arquitecturas que sean de tipo fabric, ¿sí? Arquitecturas que se vean como un único componente y una arquitectura completa de virtualización que sea tanto de la parte de las máquinas virtuales, la parte del storage e incluso algunos componentes de networking que también podrían ser virtualizados y podrían generar una eficiencia en el tráfico del mismo data center. Actualmente, en el data center, pues, ya vemos que tenemos unos data centers de tipo legacy, vimos cuál es la estrategia global del data center, y acá vamos a tocar un concepto bastante importante de nuestro data center, que es la parte del SDN. ¿Qué es en sí el SDN? El SDN simplemente es, precisamente acá lo traje directamente de Wikipedia, pues es un enfoque para construir pues, redes de cómputo que le permitan separar y abstraer los elementos de estos sistemas.
Entonces uno dice, pero ¿cómo es esto? O sea, yo les mencioné cuando estábamos hablando de las estrategias globales de data center la palabra de abstracción. La palabra de abstracción es una palabra que se utiliza para simplemente un componente de hardware poderle sustraer o poderle quitar o poderle sacar funcionalidad a este componente para que otro componente de pronto de una mayor jerarquía, en este caso un controlador, pueda tener las funcionalidades de estas funcionalidades inteligentes de este dispositivo y los pueda programar a voluntad. Entonces, en otras palabras, este concepto es que de este componente físico, usualmente el componente físico tiene varios planos. Acá hago el ejercicio directamente con lo que son las redes, porque es una red definida por software, en donde este componente físico de networking, el componente físico de networking tiene varios planos. Los planos importantes a nombrar acá son el plano de datos y el plano de control. Entonces, esta parte o esta abstracción de funcionalidades significa que dentro de nuestro equipo físico solamente va a continuar lo que es el plano de datos o el plano de forwarding del equipo y el plano de control se le va a delegar exactamente a un equipo controlador o un equipo principal que va a ser el cerebro de nuestra red. Dentro de la parte de lo que son las aplicaciones en sí, resulta que el modelo de SDN, pues existen varios modelos de programabilidad de networking que incluso muy posiblemente varios clientes tienen implementados esos data centers. Existe un modelo en donde las aplicaciones pues en sí tienen dos planos, el plano, bueno, tienen en realidad cuatro planos, pero inicialmente acá solamente pues para lo que es importante o relevante en nuestro charla voy a nombrar solamente el plano de datos y el plano de control. Entonces, estos dos planos que tienen las aplicaciones pueden ser programados de varias formas. Existen aplicaciones, que es el escenario 1 que vemos ahí en esta gráfica, en donde pueden ser aplicaciones que integren equipos que simplemente puedan administrar de forma centralizada. No sé, acá se me ocurre en este momento porque soy muy ciscólogo, se me ocurre una solución de tipo Cisco Prime, por ejemplo. Una solución de Cisco Prime que simplemente todos los equipos se encuentran registrados sobre esta consola y esta consola pues le puede enviar configuraciones a los equipos, pero digamos que se haría una labor centralizada, pero en realidad cada uno de los equipos pues se configura de forma separada. Entonces cada uno de los equipos pues tiene un plano de datos y el plano de control pues que continúan dentro del mismo equipo. En la parte de SDN, pues ahí está el escenario 2A y el escenario 2B. Existe el escenario clásico de SDN, en donde ese plano de control de los equipos, pues simplemente es abstraído y es delegado completamente a un controlador. Es el escenario típico de SDN. El escenario típico de SDN, pues solamente, digamos que permite que los equipos de interconexión sean equipos white box, o sea, sean equipos que sean reprogramables, que solamente pues para algunos momentos puedan funcionar como un switch, para otros momentos funcionan como un router, para otros momentos funcionan como un firewall, y le den varias funcionalidades a la misma caja, pero todas controladas directamente de nuestro cerebro central, que es nuestro controlador. El escenario 2B que muestro ahí, que se llama un escenario híbrido de SDN, tiene también un tema de un controlador central, pero este controlador central no hace esa misma abstracción del plano de control completamente, sino que el plano de control también permanece dentro del equipo, al equipo que está siendo gestionado. Entonces, lo que es el plano de control y el plano de datos continúan dentro del equipo, pero tengo un controlador externo que hace la configuración de todos los componentes dentro de la solución del data center. Existe un tercer escenario. El tercer escenario, que es algo que se menciona ahí como redes de tipo overlay, en donde ya no solamente el networking pertenece directamente a los componentes físicos de networking dentro del data center,
como se veía anteriormente, sino que ya todo lo que son las herramientas de tipo hipervisor, como no sé, un tipo VMware, las herramientas que utiliza Microsoft para hacer la parte de virtualización, un System Center, de pronto las herramientas que también utilizan Red Hat, un tipo KVM. Estas herramientas, resulta que también los componentes al interior de las soluciones de virtualización, por ejemplo, lo que son los switches virtuales para conectar las máquinas virtuales, también son componentes que pueden ser integrados directamente sobre el esquema programable del data center. Entonces, de pronto esa separación de lo que era la persona o el grupo que manejaba el entorno de networking ya no era limitado o ya no es limitado por los componentes de networking que tienen las soluciones de virtualización, porque esas soluciones de virtualización también pueden ser integrados dentro de este mismo fabric, por así decirlo. Entonces, esa integración de estos equipos se dan a través de tecnologías o pueden darse también a través de tecnologías de tipo overlay. Dentro de esas tecnologías de tipo overlay está una que es bastante o es de las más mencionadas en el mercado, que se llama VXLAN. Entonces, VXLAN es una de estas tecnologías de tipo overlay que me permite tener esa conexión a estos componentes, componentes internos dentro de nuestra virtualización para agregarlos dentro de una solución de tipo SD, dentro de un componente principal. Entonces, si se dan cuenta, la programabilidad o los modelos de programación de nuestras soluciones pueden tener varias variaciones. Posiblemente dentro de sus datacentros también lo estén utilizando, porque este concepto de SDN pues, es precisamente un concepto que aplica no solamente para la parte de networking, aplica para varios componentes dentro del datacenter y estas soluciones que permiten ser redefinidas por software de forma flexible. Dentro del data center, dentro de la arquitectura del data center, resulta que la arquitectura del data center en sí, les mencioné ahorita que pues, ha tenido una evolución de una arquitectura jerárquica a una arquitectura que es en dos capas, una arquitectura en dos capas de tipo fabric, en donde esta arquitectura de dos capas son dos capas que ya no tienen un nombre específico que posiblemente ustedes lo habrán escuchado, es una capa de tipo leaf y una capa de tipo spine. ¿Sí? Estas dos capas dentro del entorno de networking son las que me permiten o me permitirían a mí darle la conexión completa de nuestro entorno de data center, ¿sí? En una solución de tipo SDN. Sin embargo, acá hay un concepto también bastante importante que se escucha de pronto en el mercado, no sé si de pronto algunos han tenido contacto con el mismo, que es la virtualización también de funciones de red. Hace un rato decía que la palabra importante dentro del data center es la labor de virtualización. O sea, en el momento de que podemos virtualizar los componentes, ya la eficiencia del data center, digamos que se disparó en, diría yo, en más de un 1000%, porque precisamente poder virtualizar los componentes que yo tengo dentro de mi data center me da eficiencia de todo sentido. Entonces, la parte de NFV, pues la parte de lo que es virtualización de componentes de networking, dentro de estas soluciones virtualizadas, también me genera una eficiencia en el flujo de tráfico dentro del data center. Entonces, supongamos que ustedes tienen un enclosure en donde alojan un grupo de máquinas virtuales que deben comunicarse entre ellas porque cada una tiene un servicio específico. Esa comunicación entre los componentes entre cada una de las aplicaciones me permite de pronto yo tener interconexión, o sea, tener la interconexión entre las aplicaciones con un componente virtual al interior de la solución del enclosure. Entonces, esa comunicación se puede dar sin que tenga que salir al perímetro de la red, sino que esté dentro del mismo entorno virtual. Entonces, el mismo entorno virtual no tendría que sacar tráfico a el perímetro de la red, que sería nuestro fabric, sino que todo el tráfico se queda dentro del enclosure. Entonces, la comunicación entre servicios se da de forma horizontal al interior del enclosure.
Estos data centers, el data center en sí, pues ya pasaron de estar distribuidos, pasaron a ser soluciones basadas en fabric, o sea, con un único componente, pues de tipo SDN, como lo mencioné, a data centers que se basen directamente sobre las aplicaciones. O sea, yo tener la flexibilidad de poder tener un data center en donde yo pueda desplegar una aplicación completamente programable a través de una herramienta de orquestación, esa herramienta me permitiría a mí pues simplemente desplegar soluciones en un tiempo bastante corto y bastante eficiente. Y asimismo pues poder tener una red autoprovisionable y una red completamente automatizada para cualquiera de las aplicaciones que yo quiera lograr en la misma. Dentro de la última sección de nuestra exposición, de nuestro webinar, está lo que es la parte de ACI. Entonces, ya vimos cómo eran los data centers antiguamente, cuál fue la estrategia global del data center, qué son las soluciones de tipo SDN dentro de nuestro data center, y por último entramos ya a algo que está enfocado específicamente a una arquitectura, a una tecnología que está sonando bastante en el mercado, que se llama ACI. ¿Qué es ACI? ACI traduce un Application Centric Infrastructure. Application Centric Infrastructure, esta es una solución de SDN que tiene Cisco para lo que son los entornos de data center. Esta solución es una solución que basa su funcionamiento en políticas. Entonces, esta solución en sí tiene principalmente tres componentes. ¿Cuáles son los componentes? Primero, tengo un componente que en sí que se llama el fabric. Ya vemos en unos slides anteriores qué es un fabric, ¿sí? El fabric pues simplemente es ese conjunto de equipos, que es en realidad una telaraña de equipos, ¿sí? Un tejido de equipos, en donde están interconectados mutuamente y todos se ven como un conjunto, un único equipo, ¿sí? Tengo que un segundo componente que tiene ACI, que son las políticas. Entonces, todo lo que es el despliegue o la interconexión de servicios dentro de ACI se basa directamente en políticas de aplicación, porque ACI en sí es una plataforma que está orientada directamente a las aplicaciones, o sea, la funcionalidad principal de ACI es estructurar de forma flexible el data center para darle interconexión a las aplicaciones dentro del mismo de forma rápida y sencilla. Y un tercer componente que tiene ACI dentro de esta arquitectura es el controlador. El controlador, que es el controlador de tipo SDN que vimos ahorita hace un rato, que usualmente estas soluciones de ACI son unas soluciones de tipo híbrida SDN, en donde el plan de control continúa en los equipos finales, que en este caso son los equipos que componen el fabric, pero este controlador principal, que se le denomina APIC, ¿sí? O estos equipos APIC son los que se encargan de hacer la configuración completa de nuestro fabric. Entonces, dentro de esta solución de ACI, pues es una solución que es netamente enfocada en políticas. Entonces, la comunicación de cada una de las aplicaciones al interior de este fabric, dentro de este componente principal, se basa directamente en políticas. Y así, pues todo el funcionamiento de ACI, como lo mencioné hace un rato, se basa en la aplicación, independiente del segmento de red que tengan. Porque ACI en sí, a ACI no le importa en realidad cuál es la dirección IP que tienen los componentes que componen la aplicación, sino que a él forma grupos de equipos, que en este caso el concepto se llama EPGs o EPGs. Estos EPGs son grupos de equipos que para comunicarse con otro grupo de equipos que pertenezcan a una aplicación tienen que hacer una política que les permita esta comunicación. Entonces, ACI en sí, pues es ya digamos que le quita relevancia un poco al concepto que teníamos en nuestras redes tradicionales, que eran las VLANs, que yo para poder interconectar un servidor con otro servidor tenía que tener una VLAN específica, pasar por el equipo de seguridad, darle ciertos permisos específicos sobre los segmentos y asimismo poder tener la conexión al otro extremo, para pasar a un concepto que ya
el tema de las VLAN ya es un concepto que no se utiliza al interior de ACI propiamente, porque toda la interconexión de nuestro fabric se da a través de tecnologías de tipo overlay, que ya lo había mencionado en unas diapositivas anteriores. ACI, la solución de Cisco ACI, es una solución que también es integrable con muchos de los fabricantes, de muchos de los fabricantes relevantes en el mercado. Entonces, es una solución de tipo SDN, en donde no solamente funciona con componentes de hardware Cisco, o solamente una solución cerrada a lo que son componentes de Cisco, sino que es una solución que puede ser integrada con más plataformas, e incluso con nodos distintos. Entonces, acá están algunos de los componentes con los que puede ser integrado el ACI para hacer labor, posiblemente hacer labor de seguridad, hacer labores de balanceo, hacer simplemente labores de orquestación a través o integración con herramientas de tipo orquestador como son también un OpenStack, que lo mencioné hace un rato en la charla. Entonces yo podría hacer también integración con entornos virtuales de tipo VMware, con entornos de tipo Red Hat, tipos Microsoft. Entonces yo puedo hacer integración con varias plataformas que son las plataformas más utilizadas para lo que son los entornos virtuales. ACI también tiene soluciones que le permiten tener flexibilidad en lo que es la interconexión de data centers basados en localización. Entonces, recordamos que una de las limitantes que tenían los data centers anteriormente era la localización de las aplicaciones y asimismo poder tener la movilidad de las mismas. Entonces, dentro de estos data centers de nueva generación, vimos que esa es una de las estrategias que se quería o que se implementó precisamente para mejorar la labor de la movilidad, valga la redundancia, de estas aplicaciones. Entonces, ACI también es una solución que le permite tener esa flexibilidad o esa conexión entre los data centers, utilizando la misma tecnología de ACI, basados en dos tipos de arquitectura que son las que actualmente se están implementando en esta solución. Acá nombro 4, pero solamente 2 de ellas actualmente son las que comúnmente son desplegadas, que son las arquitecturas de tipo multipods y las arquitecturas de tipo multisite. Hay una diferencia entre las dos, que es como tal es el componente de los controladores entre los data centers. Pero para términos prácticos, simplemente en las soluciones de tipo multipod, nuestro clúster o nuestro controlador está ubicado en los dos data centers, pero hace parte de un mismo componente. Entonces, en la solución de ACI, el controlador está dividido, por decirlo así, en varios servidores. Entonces, estos servidores pueden ser ubicados en los dos data centers, pero todo este grupo de equipos se ven como un único componente que gestiona los dos data centers al mismo tiempo. Mientras que en unas soluciones de tipo multisite, los controladores de tipo SDN que están utilizándose en esta solución de ACI, son controladores que se encuentran separados geográficamente y no hacen parte del mismo clúster. Eso, digamos que para términos prácticos, simplemente pues cada grupo de controladores gestiona un data center de forma separada. Entonces, ACI en sí, pues, digamos que resuelve varios de los desafíos de operación pues, más importantes para las personas que administran este entorno de data center, que es la parte de la provisión y desaprovisión de los componentes, o sea, la parte de la interconexión de los componentes de hardware dentro del data center, pues es bastante ágil, precisamente porque todo se ve a través de un mismo fabric. Esta integración, o sea, anteriormente no era posible hacer esa integración con los entornos que se basaran en algún tipo de aplicación, por eso mencioné que acá pueden integrarse con equipos de seguridad, con orquestadores, con entornos virtuales o hipervisores, en donde pues simplemente todo podría verse como un único componente y pues anteriormente no era posible
esa interconexión, o hay soluciones que simplemente no permiten hacer esa integración entre componentes. Acuérdense que acá hay una parte bien importante, y es que necesitamos que el data center pueda ser lo más flexible y lo más, entre comillas, convergente dentro de su solución. Entonces, todo eso me permite solamente tener una eficiencia en la operación del mismo. Tercero, era difícil aislar como lo que eran los componentes de red en sí, porque pues igual cuando había problemas de interconexión entre aplicaciones era un poco difícil de detectar cuál era el componente en sí que estaba fallando, que estaba haciéndole falta crearle por ahí en la VLAN en un puerto troncal, que faltó configurar en algún switch porque, pues no sé, la comunicación pasa por 10 switches al mismo tiempo. Entonces, esa parte pues ya no es una limitante dentro de CIE, porque esa configuración pues no es necesaria tenerla en cuenta. Los problemas que se tienen directamente sobre las aplicaciones, sobre el performance de las aplicaciones, también es algo que ya no tiene pues, relevancia en estos data centers de nueva generación, precisamente porque ya al cambiar la arquitectura jerárquica de 3 capas a una arquitectura de 2 capas, genera una eficiencia solamente en el envío de tráfico entre componentes, ¿sí? Entonces, esa eficiencia pues simplemente ayuda a que el tráfico pues sea más ágil para llegar entre una aplicación y otra aplicación. Adicionalmente, dentro de la solución de ACI, la interconexión dentro de los componentes que hacen parte de este Fabric son enlaces de alta velocidad, que son enlaces de 40 y de 100 gigas. ¿Sí? Entonces, esa interconexión, pues digamos que ya no tiene ningún tipo de cuellos de botella que podíamos tener en una red de tipo tradicional, una red jerárquica tradicional. ¿Sí? Porque pues tener una conexión en el punto de acceso de 10 GB o de 40 GB pues era prácticamente imposible, y asimismo tener conexiones hacia arriba dentro de la misma jerarquía, sea distribución, sea costo. Problemas de capa 2 no existen dentro de CIE porque la capa 2 ya no tiene relevancia, o sea, span tree deja de existir acá. O sea, span tree, que es con lo que crecimos en la parte de networking, pues ya no existe dentro de ACI. ACI ya la interconexión de sus componentes se da a través de tecnologías de tipo overlay, en este caso es VXLAN. Entonces, VXLAN es una tecnología que me permite o que me evita hacer el uso de span tree, y su interconexión sea a través de capa 3. Entonces ya no tendría los mismos problemas que tenía con span tree, y la optimización del recurso de la comunicación de los enlaces digamos que me limitaba a span tree a tener enlaces redundantes, pues ya acá no existe. Errores humanos, pues acá ya es un poco complicado, o sea, el error humano de que, no sé, posiblemente le quitara al puerto troncal, le removiera una VLAN y se quedaran un grupo de servidores por fuera, pues ya no es posible acá. Pues que acá, como se ve todo a través del mismo componente, pues esta configuración en sí pues ya está a través de la misma aplicación, y ya no tienes que tener en cuenta los 10 componentes por los que vas, sino que solamente tienes que tener en cuenta o ver todo tu data center como un único componente. Entonces eso disminuye mucho el tema de los errores humanos. La parte de los dispositivos de capa 4 y de capa 7, que puedo o que tengo la opción de integrar dentro de ACI, pues es también una de las funcionalidades bastante interesantes, porque ACI en sí, todo lo que es la arquitectura de ACI, es una arquitectura completamente integrable con este tipo de dispositivos. O sea, ya el componente de seguridad, que lo vimos al comienzo de la charla como uno de los dominios que es transversal a todos nuestros dominios, puede ser integrable completamente dentro de ACI. O sea, yo podría integrar un firewall, pues los firewalls que algunos firewalls, por dar el caso específico, por ejemplo los ASA, que son firewall tipo Cisco, pueden ser integrables directamente dentro de ACI, y esta integración le permitiría entonces que manejar todo lo que es el tema de políticas del firewall dentro del mismo fabric, dentro del mismo controlador. Entonces lo mismo, me permite tener más centralizado no solamente el componente de networking, sino también este componente de seguridad. Y por último, lo que es el tema del funcionamiento.
El funcionamiento de los componentes que hacen parte del Fabric también anteriormente era un poco complejo ver este dato, a menos de que tuviera una herramienta de monitoreo, que me hiciera el monitoreo de todas las interfaces que tenía el switch, y muy posiblemente a veces no mostraba errores que hacían parte de los logs, de los eventos que generaba el equipo, porque tenía que tener posiblemente una herramienta de correlación externa que me permitiera hacer eso. Entonces, tenía que tener herramientas de monitoreo basadas en SNMP y herramientas de correlación basadas en una solución de tipo 100 que hacía correlación de logs, pero no notificada, digamos que no hace una notificación de forma proactiva a menos de que la configures. Entonces, ACI es una herramienta que mira el health checking, hace un health check de todo el componente del Fabric, o sea, de todos los switches al mismo tiempo, y lo despliegan digamos que en su dashboard inicial. Entonces, cada vez que se tiene un problema con un puerto, algún servicio que no está bien desplegado, alguna configuración que está generando algún error, inmediatamente se despliega. Y en ACI, pues, ese porcentaje, hay un porcentaje que muestra cuál es el estatus de tu data center, cuál es el estatus completo del Fabric. Entonces, idealmente, pues siempre es 100%. Cada vez que tienes una alarma, este porcentaje pues simplemente empieza a disminuir. Entonces, tienes un monitoreo bastante rápido de las fallas del data center y pues inmediatamente las puedes corregir y simplemente dejar subsanadas. Con esto pues termino mi charla, y es que en este momento la velocidad de la evolución del data center pues está cambiando, y vemos que nuestros data centers cada vez van a ser más simples, van a ser más ágiles. Entonces, acá solamente quiero invitarlos a todos a que tratemos de hacer la adopción de tecnologías de nueva generación que me permitan a mí tener un despliegue rápido de aplicaciones, una eficiencia en la operación, y asimismo podamos tener data centers más inteligentes. Muchas gracias por su atención, y acá les doy un pequeño espacio que va a hablar mi compañero Anderson con respecto al web. Gracias, Camilo. Muchas gracias por participar. Queríamos darles un espacio de preguntas porque tienen alguna duda específica de la solución, entonces nos la pueden escribir en el Q&A o en el chat si tienen alguna pregunta. Hola, Gustavo Nino, muy buen webinar. Nosotros les estaremos enviando vía mail la presentación y la grabación del webinar para que puedan ustedes tenerlo y compartirlo dentro de sus empresas o las plataformas que ustedes tengan convenientes. No sé si tienen alguna pregunta. Todo quedó muy claro conmigo. Entonces, muchísimas gracias por la explicación. El día de hoy o mañana le tendremos una presentación en video. Muchas gracias por participar. Esperen nuestros próximos eventos relacionados a temas de SI, a temas de data center, a temas de seguridad. Los estamos publicando en nuestras redes o en nuestra página web www.bghpartner.com o les llegará vía correo como les estaba llegando nuestras invitaciones. Muchas gracias. Hasta luego.